Ok, ya se está grabando. Entonces le comentaba que vamos a trabajar con el diagrama de Pareto, que también es llamado curva cerrada o distribución ABC. Y estábamos comentando que es una gráfica para organizar datos de forma que estos, ¿verdad?, puedan ser organizados en orden descendiente. Y recordemos que, bueno, recordémonos, lo vamos a ver ahora, que aquí vamos a utilizar la frecuencia, o sea, que ya diríamos que si estamos hablando de un dato como tal, sería la cantidad de veces que se repite ese dato. Y si estamos hablando de un intervalo, estamos diciendo la cantidad de datos comprendido en ese intervalo, excluyendo siempre el límite superior, ¿verdad? Vamos a usar también la frecuencia relativa, que es simplemente dividir cada una de las frecuencias entre el total de frecuencias, si se acuerdan, o entre el total de datos. Vamos a utilizar la frecuencia porcentual, pero no como tal la frecuencia porcentual, sino que a partir de la frecuencia porcentual vamos a calcular la frecuencia porcentual acumulada. Es como si ustedes estuviesen acumulando la frecuencia absoluta como tal, o sea, si nos acordamos de la F mayúscula. En este caso vamos a estar sumando o acumulando frecuencia porcentual. Y lo que vamos a utilizar como base sería eso, sería el número del dato como tal, o intervalo, la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual acumulada. Eso es lo que vamos a graficar. Entonces, ¿qué pasa? Que el diagrama de Pareto nos permite asignar un orden de prioridades, porque nosotros vamos a detallar o vamos a plasmar o a plantear unas posibles causas de un problema. Entonces nosotros tenemos que elegir o priorizar esas causas. Nosotros tenemos una serie de causas que pueden ser 10 que estarían dando lugar a que unas piezas en una línea de producción estén saliendo fuera de especificaciones. Y nosotros debemos encontrar cuál de esas causas sería la posible, o a cuáles de esas causas le vamos a dar prioridad para eliminar esas causas. Y diríamos entonces que eliminando esas causas eliminaríamos gran parte o el 80% de los problemas. Que a eso es lo que le llamamos el principio de Pareto, que él dice que pocos vitales, muchos triviales. Es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. O sea, él quiere decir que tú resolviendo unos pocos que diríamos que son muy importantes, resolverías la gran mayoría de los problemas. Y eso es lo que vamos a demostrar aquí. Y por eso es que decimos que hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un proceso lineal, sino que el 20%, como les había comentado, de las causas totales hace que sean originados el 80% de los defectos. Entonces, por eso es que decimos que resolviendo el 20% de las causas, resolveríamos el 80% de los efectos, ¿verdad? Entonces, aquí abajo, en el mismo manual, que ustedes tienen que leerlo, o sea, si no lo han leído, tienen que leerlo. En el mismo manual, ustedes van a encontrar los pasos para poder diseñar un diagrama de Pareto. O sea, aquí vamos a encontrar al principio algunas informaciones, ¿verdad?, sobre qué es el diagrama, para qué es usado y desde cuándo se utiliza y cuál es su origen. Más abajo
van a encontrar algo muy importante que está relacionado con cómo usted construir un diagrama de Pareto. Nosotros vamos a ver esos pasos aquí, acá, ¿verdad? Y siguiendo esos pasos nos vamos a ir a una hoja de Excel y vamos a realizar un ejercicio que nos dejaron ahí, que está en el manual, que ese mismo ejercicio se lo voy a poner en la práctica. Que yo quiero que ustedes hagan, que por ejemplo, nosotros vamos a hacer ese mismo problema aquí y ustedes lo van a realizar en su casa a modo de práctica. O sea, hasta que le dé igual como nos va a dar aquí ahora. O sea, cuando ustedes le dé igual, ya decimos que ya ha realizado el ejercicio y eso es lo que va a entregar. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? ¿O se entiende todo? Hasta ahora se entiende. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profe, perdón, repítalo otra vez, que no entendí mucho. Ok. Mira, aquí vamos a trabajar con el diagrama de Pareto. Y vamos a trabajar también con el gráfico de control. Vamos a primero ver aquí en el manual que tienen en la plataforma. Vamos a ver aquí los pasos que debemos llevar a cabo para construir el diagrama de Pareto. Y luego vamos a ir a Excel y vamos a diseñarlo. Claro, usted puede diseñar su diagrama de manera manual. Lo único que de manera manual no vamos a tener tanta precisión, pero sí se puede hacer. Entonces usted determina si lo puede hacer de manera manual, o sea, en una hoja cuadriculada, y a esa hoja cuadriculada le tomaría foto o la escanearía y la colocaría junto con la práctica como tal y ya entregaría eso. Le pone sus colores para que se vea diferente, o sea, lo ponen bonito. Y el que quiera lo puede hacer utilizando Excel, porque eso es lo que vamos a ver aquí. Para que ustedes, cuando ya estén en el módulo de control de calidad, ya tengan idea de cómo es que van a trabajar un diagrama de Pareto o a construir un gráfico de control, para que cuando el profe le esté hablando de eso, ustedes no se lo encuentren algo de otro mundo como que es algo nuevo, sino que ya lo han trabajado y con él lo van a perfeccionar, porque con él van a tener mucho más tiempo y el módulo como tal trata de eso, control de calidad. O sea, control de calidad o aseguramiento de la calidad o asegurarse de que los productos que se estén fabricando estén dentro de las especificaciones. Y cuando vemos, por ejemplo, el diagrama de Pareto, es porque, por ejemplo, nosotros tenemos un problema que está haciendo que el producto que estamos fabricando o las piezas que estemos diseñando están saliendo fuera de especificaciones y debemos encontrar cuál es la causa. Uno de esos diagramas utilizados es el diagrama de Pareto. Otro que es muy utilizado también es el de pescado, el de causa-efecto. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar con varios diagramas. Ustedes, por ejemplo, trabajarían con el gráfico de control, que es para saber, ¿verdad?, cuándo o para asegurarse de cuáles datos están en control, o sea, dentro de los límites de especificaciones y cuáles están fuera. Si tenemos el problema que varias piezas están saliendo de especificaciones muy constantemente, o sea, muy frecuentemente, entonces hay un problema. Ahí es donde decimos entonces que vamos a utilizar uno de estos diagramas, ya sea el diagrama de Pareto o el diagrama de causa raíz. Pero eso lo vamos a entender rápidamente ahora. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar el problema, ¿verdad? Luego que identifiquemos el problema, debemos identificar los factores. Por ejemplo, ahí es donde usted dice, las piezas están fuera de especificaciones, o la constancia es muy grande, ¿verdad?, muy frecuente. Entonces usted dice,
Ah, puede ser que sea por falta de mantenimiento. Ah, puede ser que sea por desgaste de la válvula tal. Ah, puede ser que sea por falta de aceite. O sea, cosas así usted la va colocando, ¿verdad? En una tabla y ahí va diseñando entonces su tabla de causa o de, o sea, sí, de causas que están originando ese problema, que está generando entonces eh, que las piezas estén fuera de especificaciones. Entonces, el paso número 3 es definir el periodo de recolección. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se establece el periodo de tiempo dentro del cual se recolectan los datos. Puede ser que usted, por ejemplo, diga que nosotros vamos a recolectar datos cada un minuto. Por ejemplo, cada un minuto vamos a recolectar 100 datos. O cada una hora vamos a recolectar 20. O sea, a eso es que se refiere. Entonces, luego de eso, nosotros tenemos que diseñar una tabla en la que vamos a tener las causas. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de ejemplo. Tenemos aquí causa de fallas. Aquí en este caso es una fotocopiadora o una copiadora, ¿verdad? Algunas de las causas de la falla que ponen aquí dice que puede ser que el programa esté inadecuado. Frecuencia, o sea, se ha determinado que en ciertas ocasiones, por ejemplo, el programa ha fallado. Eso es lo que quiere decir. El tonel mal colocado, puede ser que en ese tiempo, ¿verdad?, haya ocurrido que el tonel haya estado mal colocado. Muchos clips en hojas, mala calidad del papel. Esas son posibles causas que estén determinando que la fotocopiadora o la copiadora, si estamos hablando de que es algún aparato industrial, ¿verdad?, esté fallando. Entonces, como notábamos, aquí hay varias. Vamos a ponerla más pequeña para que se vea. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos varias, ¿verdad?, varias fallas. Y aquí tenemos la frecuencia en ese tiempo que hemos elegido. Luego de que hacemos eso, el otro paso, que sería el número 5, es ordenar los datos de manera descendiente. Por ejemplo, si notamos aquí, esta que tenemos aquí que dice falla mantenimiento, tiene una frecuencia de 50. O sea que esa sería la que va aquí arriba. Y de manera descendente seguiría atasco de papel con 48. Luego manejo inadecuado, 40, mala calidad de papel, 32 y así sucesivamente hasta tener ya la ordenada, ¿verdad? Ordenado todos los datos relacionados con la frecuencia. El siguiente paso, aquí está, es calcular el porcentaje de frecuencia. Pero para usted calcular eso, ¿verdad?, tiene que conocer cuál es la frecuencia, ¿verdad?, la frecuencia absoluta. ¿Cómo determinamos el porcentaje de frecuencia? Simplemente es dividir cada una de las frecuencias, porque, por ejemplo, aquí tenemos 50, dividirle entre el total de datos, que aquí no se puede visualizar. Ustedes la dividen entre el total y lo multiplican, por ejemplo, por 100 y ya tienen la frecuencia porcentual, que ya ustedes en la primera práctica trabajaron con eso. O sea, no me pueden decir que no lo conocen. ¿Qué más? Aquí nos dan un dato que ya sabemos, ¿verdad?, que el total de frecuencia acumulada o la suma de toda la frecuencia o porcentaje de frecuencia tiene que ser igual al 100%, ¿verdad? Ahora aquí, por ejemplo, ya calculan la frecuencia porcentual, mírenla ahí. Ellos que dividieron, déjame ver si lo ponen por aquí el total. Miren aquí el total. El total son 212 datos. Digo, el total de datos, que sería el total de frecuencia. Entonces, ¿qué ellos hacen? Dividen, por ejemplo, 50 entre 212 y luego lo multiplican por 100. Y, por ejemplo, al primero le dio 23.58, ¿verdad? Entonces, así el segundo le dio 22.64 y así sucesivamente. Esas son cosas que ya ustedes saben, que no hay que abundar tanto aquí, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pasa? Que usted luego tiene que determinar cuál es la frecuencia acumulada. Aquí en vez de frecuencia acumulada de esa, ¿verdad? Como siempre, como lo calculamos en la práctica anterior, aquí simplemente usted va a ir acumulando esa frecuencia, la porcentual. Y por eso recuerden que iniciamos con el primero, 23.58. A ese 23.58 le sumamos el 22.64 y nos da eso. A este le sumamos ese y nos da ese, y así sucesivamente hasta llegar a 100, el total. Recuerden que debe coincidir con el total, porque si nos da aquí, por ejemplo, 101, está mal. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Os repito. Repita, profe. Ok, de nuevo. El primer paso es determinar cuáles son las posibles causas de las fallas, ¿verdad? En un ejercicio que le toque a ustedes, le van a dar esos datos. O sea, a ustedes le van a decir, por ejemplo, las causas son estas, ¿verdad? Y las frecuencias son estas. Como uno de los pasos es usted organizar esos datos de manera descendiente, a usted le van a dar esos datos de manera aleatoria. Por ejemplo, aquí, la primera tabla que tenemos aquí, por ejemplo, el primero tiene 7, el segundo 1, tercero 1, o sea, no están organizados de manera descendiente. Uno de esos pasos es usted organizar todas esas fallas dependiendo de su frecuencia de manera descendiente. Mírenlo aquí. Empezamos entonces con el mayor, que en este caso es 50. Y de 50 usted va bajando, y vamos a notar que al final es 1. El más pequeño sería con el que terminamos. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Ok, entonces luego de que usted hace eso, que los organiza de manera descendiente, tiene que determinar ahora la frecuencia porcentual, que ustedes en la primera práctica trabajaron con eso. Recuerden que para ustedes determinar la frecuencia porcentual necesitan la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es simplemente dividir, déjame ver si... Recuerden que es, a ver si se puede escribir aquí. Recuerden que es dividir, por ejemplo, la frecuencia. Ahí no. ¿Dónde se borra? Recuerden que es dividir la frecuencia relativa entre el total de datos, que es n, y luego eso, ¿verdad?, multiplicarlo por 100. 100%. Y ya tendríamos entonces la frecuencia porcentual. O sea, la frecuencia porcentual. ¿Se entiende ahí? Por ejemplo, alguien que rápidamente, para comprobar, divida, ya sabemos que el total de datos es 212. Entonces, 50 entre 212 da 0.2358449. Entonces luego usted hace eso, multiplica entonces ese mismo valor por 100 y nos da 23.5849. Aquí lo simplificaron y eligieron solamente la 23.58. ¿Se entiende? Ok, entonces, ¿qué luego sigue? Calcular la frecuencia porcentual acumulada en la K. Recuerden que primero empezamos con, como es porcentual acumulada, es con los porcentuales o los porcientos que usted va a trabajar. No con la frecuencia absoluta, no es con eso, sino con la acumulada o la porcentual. Entonces iniciamos con el primero, que es 23.
A ese 23 usted le suma el siguiente, que el siguiente es el 22.64. Entonces ustedes comprueban a ver si en verdad eso es lo que da esa suma. Al parecer no es eso que da. A ver, sí puede ser que sea eso, sí. O es cerca, ¿verdad? Pero imaginemos que es eso que da, ¿verdad? Ese es el sentido que hacemos. Entonces te da eso, luego a este mismo tú le sumas el siguiente y lo tienes aquí al lado, ¿verdad? Eso mismo luego haces, ustedes ya saben eso, no puedo, por ejemplo, detenerme aquí porque ya eso de frecuencia acumulada, ustedes saben cómo se determina. Y por eso llegamos a trabajar con eso muchas veces para que ya cuando veamos ese mismo tema aquí no lo encuentren como nuevo, ¿verdad? Entonces, luego de que ya ustedes realizan eso, ustedes van a diseñar su tabla. Digo, su diagrama. Y esta parte es también comentándoles de cómo es que ustedes lo van a diseñar. Eso ustedes ya lo vamos a ver ahora, o sea, lo vamos a diseñar ahora. Ok. Entonces, ¿cómo le quedaría la gráfica? Le quedaría así. Cuando ustedes grafiquen. Ustedes van a realizar una gráfica con 3 valores. Por ejemplo, miren, aquí tenemos uno del lado izquierdo. Ese que tenemos aquí es la frecuencia absoluta. Recuerden que es hasta el 212. Aquí dice 215 porque es que está haciéndolo en escala de 5 en 5. Miren, aquí empezamos con 0, luego de 0, 5, 10, 15, así, hasta llegar al 215. Pero el último dato que va a ir correlacionado ahí va a ser al 212, que es este que está aquí. Por eso lo vamos a ver en la gráfica ahora mejor. Ahora, como notamos, es como algo diferente que vemos aquí. O sea, ustedes si notan, por ejemplo, este dato que está aquí, el que dice falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento tiene una frecuencia de 50. Si nos acordamos aquí de la gráfica de arriba, a ver, aquí falta de mantenimiento tiene un 50. Y los otros que siguen, como hasta atasco de papel, 48, manejo incorrecto, 40, ¿verdad? Entonces acá abajo están ellos también, mírenlo aquí. Y va de manera descendiente, como les había comentado, que así es que primero se determina, o primero se organiza así, porque vamos a tener una gráfica primero, o un histograma, de manera descendiente. Ahora, ¿qué usted va a hacer? Que luego va a tener que graficar, o va a tener la gráfica de cada una de esos defectos con la frecuencia porcentual acumulada. Mírenla ahí. Si usted lo intenta hacer de manera manual, es muy sencillo, igual, es muy sencillo, porque es como que ustedes en una ocasión, ¿verdad? Terminarían graficando esta parte, el histograma, haciendo el histograma, solamente enfocándose en este valor, el de la izquierda, que es la frecuencia absoluta, y las causas, y les va a dar ese histograma. Ahora, encima de esa misma gráfica, ustedes van a hacer otra. ¿Qué van a hacer? Van a enfocarse en las fallas, ¿verdad? Y van a tomar en cuenta esta que tenemos aquí, que es la de frecuencia acumulada. Entonces, como yo sé que va a haber alguna dificultad para que me entiendan esa parte, voy a hacer una demostración de manera manual. Segundo.
Ok, aquí tenemos una cuadrícula. Ustedes tienen que comprarse una cuadrícula para hacerlo. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Les había comentado, ¿verdad? Ustedes tienen una tabla en la que tienen, imaginemos, yo voy a poner algo aquí hipotético, ¿no? Que tienen que verlo esto como, o sea, los datos que voy a poner aquí. Ok, imaginemos que tenemos un problema, ¿verdad? El problema, vamos a poner aquí problema. Ahí y diríamos el problema como tal, problema. Aquí vamos a poner algunas posibles fallas, ¿verdad? O causas. Aquí vamos a poner algunas posibles causas. Vamos a poner solamente 5 para no hacerlo extenso, porque es simplemente para que ustedes entiendan cómo es. Una de esas posibles causas, no, aquí arriba no va problema, sino causa. Causas. Una de esas posibles causas es A, otra es B, C, D y E. Como es algo rápido, no quiero especificar tanto. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Imaginemos que estos datos que voy a poner aquí ya lo tenemos organizado descendiente. Imaginemos, yo tengo aquí la frecuencia, que sería la frecuencia absoluta. Acá tenemos la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada, que es mayúscula. Entonces, por ejemplo, imaginemos que A ya está, o sea, ya tenemos eso organizado y aquí tenemos, qué sé yo, un 50. ¿Verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un 30. Aquí tenemos un 15. ¿Y ahí cuánto van? Van 80. Vamos a ponerle menos. No, vamos a dejarlo ahí. Va 85. Aquí 10 y aquí 5. No, ahí me pasaría. Vamos a ponerle a este 25. 25, ahí tendría ya. No, a este. Vamos a ponerle 20. Vamos a ponerle 20. Ya tenemos. Y aquí 5. Ya ahí tenemos 100. Entonces el total es igual a 100. Ahora la frecuencia. La frecuencia porcentual, en este caso, diríamos que es entonces dividir cada uno de esos datos entre el total, que en este caso es 100. O sea, elegí algo fácil para que me entiendan rápido. Por ejemplo, yo divido 50 entre el total, para el primero sería 0.5. Por 100 sería el mismo valor, que es 50. O sea que la porcentual de todos va a ser el mismo número que tenemos aquí. Si ustedes lo realizan la operación, vamos a notar eso, que por ejemplo aquí sería 50, aquí sería, perdón, aquí sería
20, 15, 10 y 5. Ahora la frecuencia acumulada sería empezar primero, ¿verdad? Con 50. Luego 50 más 20 sería 70, ¿verdad? 70 más 15, 85, 85 más 10, 95, 95 más 5, 100. Ahí ya terminamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? El 100%, aquí nos tiene que dar un 100%, ¿verdad? Ahora usted va a graficar eso. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a graficar las causas solamente con la frecuencia, y con la frecuencia como tal y la frecuencia porcentual acumulada. Ahora vámonos abajo. Como los datos de la izquierda o la información que tengo a la izquierda, que son las causas, son las dependientes, las independientes, ellas van a ir en la horizontal. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted entonces va a diseñar aquí una tabla. Es como que usted va a dibujar una caja. Aquí dibujamos una raya. Aquí dibujamos otra. Y aquí vamos a ponerlo por ejemplo, tenemos esa caja. ¿Qué usted va a dibujar? ¿O qué va a hacer? Por ejemplo, aquí en la de abajo vamos a tener las causas que van a ser la variable independiente. Aquí vamos a poner las causas. Del lado izquierdo usted va a colocar la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner frecuencia. Frecuencia absoluta. Y del lado derecho vamos a tener la frecuencia porcentual. Sería frecuencia porcentual acumulada. Cuando vean la grabación del video, si se le olvidó algo, lo van a entender rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted va a tener aquí entonces, aquí en causas, las causas de arriba. Son 5. A, B, C, D, E. Entonces, imaginemos, aquí tenemos la primera. A ver si se puede hacer en 3. Uno, 2, 3, 4, 5. Así. Aquí, por ejemplo, tenemos A. Aquí tenemos B, C, D y E. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a primero a graficar la frecuencia. Y recuerden que lo vamos a hacer usando un histograma. Aquí yo voy a poner una escala, lo voy a poner de 10 en 10. Por ejemplo, aquí sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ahora sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar. Entonces, el A, ¿qué frecuencia tiene? Recuerden que vamos a trabajar con el izquierdo. El A tiene 50. Entonces, vamos a graficar el A con 50. Ya ustedes saben que hacemos una barra. Diseñamos una barra así. El A está hasta 50. Mírenlo ahí. El B, ¿cuánto tiene? El B tiene 20. Entonces, con el B usted va a diseñar su barra hasta aquí. El C, ¿cuánto tiene? El C tiene 15. Entonces nos vamos a ir, el 15 tiene que ir entre el medio de 10 y 20, ¿verdad? Entonces sería ahí. O sea que sería más o menos aquí. El D tiene 10, sería el más pequeño aquí, el chiquito. Y el E tiene 5, que sería la mitad, aquí.
Si notan, se ve igual o similar, ¿verdad?, a la que vimos anteriormente. Y eso ocurre porque hemos organizado las causas de manera descendiente relacionada a la frecuencia. Y por eso nos ha dado así hacia abajo. ¿Qué pasa? Que cuando vayan a calcular, vayan a graficar ahora, utilizando la frecuencia porcentual acumulada, les va a dar al revés. Va a ir subiendo. Del lado izquierdo, yo voy a poner ahora los porcentajes. Y también lo voy a hacer en esa escala de 10. O sea, de 10 en 10. O sea, por ejemplo, la primera sería 10%, la otra sería 20%, 30% y así. Entonces, a ver, aquí sería la del 10%. No tengo mucho espacio, pero ya ustedes saben que va a ser 10%, aquí 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ahora, ¿qué usted va a hacer? Usted va a graficar entonces ahora las causas, la va a interconectar las causas con su frecuencia acumulada. En la primera, ¿cuál es? El A. El A tiene un 50. Entonces se va a ir aquí abajo y va a ver dónde está el 50 de la A. O sea, el 50, por ejemplo, está ahí mismo, ahí arriba. Eso lo tenemos aquí. Ahí tenemos el 50. B, ¿cuánto tiene? B tiene 70. Entonces, subimos hasta el 70. El 70, mírenlo aquí. Ahí está B. El otro es C. C tiene un 85. Entonces subimos hacia el 85, que sería la mitad. Entre 90 y 80 está el 85. O sea que sería aquí. ¿Ven? Ahora D, ¿cuánto tiene? D tiene 95. Entonces nos vamos con D, que tiene 95, sería por aquí. Ahí sería D. Y E, que es el último, tiene 100. Entonces E tiene 100, que lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a trazar la línea, o recuerden que ya eso trabajamos con ese tipo de gráfica, que es el polígono de frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a unificar. Por ejemplo, aquí sería así. Unificamos ahí, luego acá, aquí y ahí. Y ya ese es el diagrama de Pareto. Ahora, ¿qué usted va a hacer? Usted va a ver o va a notar que el que representa el 20% de los datos o de las causas representa el 80% de los efectos. O sea, por eso es que nosotros, por ejemplo, ¿cuál representa el 20%? A ver, el 20%. Aquí el 20% es B. Pero miren que B, por ejemplo, representa un 70%. B está aquí arriba. Y si resolvemos, por ejemplo, B o esa causa B, estamos resolviendo todo eso de aquí, de este lado. ¿Y qué pasa? Que de este lado, ¿qué tenemos? La mayor cantidad de frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos A, que tiene una frecuencia de 50. O sea, tiene la mitad. Y usted resolviendo a B, está resolviendo entonces lo que le queda a la izquierda. Y por eso es que decimos que usted resolviendo el 20% de las causas, resolvería el 80% de los efectos. Efectos es lo que está saliendo mal. Entonces, vista de esa forma, así manual, lo entienden. O sea, tienen que tener esa tabla así. O sea, tienen que tener aquí las causas, ¿verdad?
aquí la frecuencia, que ya se la da el problema, y ustedes la organizan de manera descendiente, como ya la tenemos aquí organizada. Aquí sería la frecuencia porcentual, que sería usted dividir cada uno de esas frecuencias entre el total y multiplicarla por 100, que sería el mismo valor. 50 entre 100, 0.5 por 100, 50. 20 entre 100 por 0.5, 20. Ya la frecuencia acumulada sería empezar con el primero, que sería 50, más 20, 70, más 15, 85, más 10, 95, más 5, 100. Y usted va a graficar utilizando, por ejemplo, causas y frecuencia absoluta. Causas y frecuencia acumulada o porcentual acumulada. ¿Se entendió? Maestro, yo me quedé en lo de 20%. Si me puede explicar de nuevo, por favor. Ok, aquí. Por ejemplo, si ustedes se van aquí a la gráfica que tienen, perdón, a la tabla que tienen, ¿cuál representa el 20%? Es B. ¿Lo ven? Ajá. ¿Lo pueden ver? B representa el 20% de las causas, de todas las causas totales. Porque B son 20. O sea, 20 veces ha ocurrido B, o esa causa. Y como son 100 que yo puse aquí, para que los cálculos se hagan mucho más fáciles y no perdamos tiempo, ¿verdad? B representa entonces el 20%. ¿Qué pasa? Que si tú analizas, por ejemplo, y lo ves aquí en la gráfica, en el diagrama, porque es en el diagrama que tú determinas. Por ejemplo, en el diagrama, tú estás viendo que B, que es el 20%, ¿verdad? Si tú resuelves a B, estás resolviendo tanto B, que representa el 20%, como C, que representa el 50%. Entonces tú tienes ahora un 70%. O sea, si tú sumas, tú tienes un 70%. Tú estarías resolviendo, o sea, si tú resuelves B, resolverías A también. Ok, ahora sí. Sí, de la forma en que se ve de que es hacia la derecha, no. Cuando yo me estoy enfocando aquí en la parte de la frecuencia acumulada, es hacia la izquierda. O sea, todo lo que le queda seguido, por ejemplo, B, todo lo que le queda aquí de este lado, es lo que se resolvería tú resolviendo a B. Resuelves a B, que es un 20%, entonces también vas a resolver lo que te queda bajo esta sombrilla, o bajo esta parte de aquí, ¿verdad? Que sería tanto A como B. Ok. Y si notan aquí, ¿en qué nos enfocamos? En B. B representa solamente el 20%. Y en este caso, A, yo no ataqué A, que A representa el 50%. O sea, lo que te quiero decir es que tú resolviendo una que aparenta ser de menor importancia, en realidad resolverías, como el principio de Pareto menciona, resolverías el 80% de los efectos. Los efectos es que los problemas que los productos defectuosos que hayas tenido. Imagínate que de un 100%, el 80% de los productos defectuosos se van a resolver. Eso es un gran avance, ¿verdad? Pero recuerden que esta clase está siendo grabada y luego ustedes lo repasan. Ahora, ya entendiéndome eso, ahora sí podemos ver la gráfica que está aquí en Excel. Ya yo aquí lo tengo ya organizado para que no perdamos tiempo en eso. O sea, yo tomé la que está aquí. A ver. Ustedes tienen una tareita aquí, o sea, esta, que será la misma que yo le voy a poner en la práctica, que no le he subido, que por eso quería primero ver hasta dónde vamos a llegar
y así diseñar la tabla, la práctica. O sea que ustedes van a tener un gran adelanto de lo que van a presentar o lo que van a poner en la práctica. Ahora, la idea no es que ustedes copien y peguen o que empiecen a llenar viendo el video, no. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes lo rehagan. O sea, nosotros lo estamos haciendo ahora y ustedes lo van a hacer de nuevo. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Sí, entonces ustedes van a ir comprobando con lo que vamos a tener aquí en la grabación si lo van haciendo bien. O sea, yo creo que ese mismo ejercicio ustedes empiecen luego a hacerlo solos. Y si se trancan, van al video y ven, fue que él hizo esto. Déjame de nuevo, ¿verdad? Y empezar a hacer el gráfico o el diagrama. Y así, o sea, yo creo que lo hagan así. Y no ponerle uno que no vayan que no sepan bien si van bien o van mal. Se tiene esa parte. ¿Había alguien que quería decir algo? Sí, profe, que si uno lo puede hacer en el cuaderno. Sí, lo puedes hacer. Por eso hice una prueba aquí. Y si notan, se puede hacer. Solo se complicaría cuando den números muy, diríamos, muy raros, ¿verdad? Que a veces nos dan porcentajes que no son así, sino que son decimales. Y ahí es que se nos complica. Pero aquí podemos usar el redondeo. O sea, se aplica el redondeo. Se puede aplicar para uno mejorar la tabla o los datos. Y yo lo apliqué. O sea, ustedes lo pueden aplicar para que le den números enteros aquí, en el lado de la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, aquí, este es el ejercicio que tienen en el manual, que yo se lo voy a transcribir en una práctica que ya la estoy haciendo aquí. Es simplemente eso. O sea, ustedes van a tener este problema, que sería el de Pareto, perdón. Eso que les dice aquí, que tienen que determinar el porcentaje de la frecuencia relativa, es lo que hicimos, ¿verdad? En el ejercicio, en el ejemplo de acá. Eso fue lo que hicimos arriba en la tabla. Lo que dice aquí, ¿verdad? Aquí tienen, por ejemplo, esta que está vacía, es para que ustedes coloquen esos mismos datos que tienen aquí, ¿verdad? Que están desorganizados, si notan, relacionados a la frecuencia. Ustedes, el primer paso es organizarlo. Bueno, yo lo tengo aquí. Esa misma, por ejemplo, esa es la tabla, tiene la frecuencia aquí desorganizada o colocada de manera aleatoria. Aquí tenemos el 35, luego 23 y luego 56. 56 es el mayor. Entonces, acá abajo yo lo organicé. Puse el de mayor frecuencia de primero, que es el reponer papel. Ese es un problema que tiene una fotocopiadora, ¿verdad? El segundo, o sea, está aquí organizado de manera descendente. Y el total, mírenlo aquí, o sea, yo lo calculé al final, el total, que es 183. Aquí de manera rápida utilicé Excel para que no perdamos mucho tiempo, ¿verdad? Como quiero que veamos también el de control, ¿verdad? Entonces, la frecuencia relativa, recuerden que es simplemente dividir cada una de las frecuencias. Cada una de las frecuencias, por ejemplo, 56 entre 183 y la multiplicas, aquí, 56 entre 183 y te da eso. Luego eso tú lo multiplicas por 100% y te da 30.6, pero yo lo redondeé a 31. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos redondeando, porque recuerden que esa suma le tiene que dar 100. Si no les da 100, si les da 101, fue porque hicieron un redondeo mal. Hay que tener cuidado con eso, para que no nos dé más de 100. Entonces, el otro dato que necesitamos es la frecuencia relativa acumulada.
Esta no la vamos a usar. Esa simplemente la tenemos que calcular porque a través de esa o a partir de esa que determinamos la frecuencia relativa acumulada. Perdón, aquí no es relativa. Es frecuencia porcentual. Y es porcentual acumulada. Entonces, recordemos que eso está en porcentaje, aunque yo no lo puse aquí, pero es en porcentaje que va. Y si queremos, le ponemos aquí 100, porcentaje. Y ahí tenemos aquí, si lo suman, da 100. ¿Qué usted hace? Empieza con el primero, que es 31. Al 31 le suma 19, te da 50, más 14, 64, más 12, 76, más 10, 86, más 9, 95, más 5, 100. Ahora, luego de eso, usted va a realizar su gráfica. Claro, la gráfica ustedes la van a hacer, ¿verdad?, de manera manual o pueden usar Excel. El que quiera lo puede hacer como quiera. O sea, puede usar Excel o lo puede hacer manual. Si lo hace manual, es recomendable que utilicen una hoja cuadriculada. Bien, ahora, ¿cómo eso se hace? Muy fácil. Miren, aquí, por ejemplo, que yo hago, yo selecciono aquí estas, voy a graficar frecuencia, también esa de aquí. Y ahora me voy acá a insertar gráfico, le doy aquí y busco el que está relacionado con lo que yo quiero hacer. A ver si está por ahí, mírenlo aquí abajo, el de Pareto. Entonces le doy a aceptar y ya. Esa es la gráfica o el diagrama de Pareto. Si ustedes quieren, por ejemplo, modificar los títulos, lo hacen. Bueno, aquí, qué sé yo, le pueden poner problema de impresora o impresora defectuosa. Impresora defectuosa, por ejemplo, ¿verdad? Y le pueden incluir también leyendas, o incluso pueden colocar, por ejemplo, ya sabemos que aquí es la frecuencia, y recuerden que va de 0 a 100, perdón, de 0 a 183. Si notamos la primera, que es esta, poner papel. O sea, poner papel tiene 56. Mírenlo aquí, 56. Ya esa misma de poner papel tiene una frecuencia acumulada de 31. Y mírenla aquí, la que está mamey, la que está mamey es la frecuencia acumulada. Y si notan, va subiendo porque se va acumulando. Entonces, si notan, aquí va subiendo hasta 100 y esta va bajando hasta 9. El último fue 9, mírenlo aquí, que es el de apoyo técnico, mírenlo ahí. Y ese es el diagrama de Pareto diseñado usando Excel. Y usted rápidamente lo puede hacer también de manera manual, como alguien comentó ahí que si lo podía hacer de esa forma. ¿Alguna pregunta? No, pero vamos a hacer con los mismos datos que usted tiene ahí. ¿Perdón? Que si lo vamos a hacer con los mismos datos que tiene ahí. Sí, lo van a hacer con eso mismo. Ese problema se encuentra en el manual. Ustedes lo van a tomar del manual. Digo, en la práctica, yo lo estoy tomando del manual. O sea, y así yo voy a poner esta aquí. O sea, esta tabla así. Y ustedes tienen que ahora organizarlo.
Recuerden que lo tienen que primero organizar de manera descendiente. Empiezan ahora, aquí como está ahora, sería 56, 35, 25, 23, 19, 16 y 9. Y ya luego entonces empiezan a calcular la frecuencia relativa para que se lo usen como guía, ¿verdad? Calculan la frecuencia porcentual relativa, que sería multiplicar eso por 100. Y luego aquí la acumulada, que sería empezar con 31, luego sumarle el siguiente y así, hasta obtener la sumatoria total, que sería 100%.